Bueno, a continuación vamos a explicar qué es el tema de los centroides, por los cuales también son llamados baricentros. Muchas veces es tratado también de confundir con el centro de masa, con el centro de gravedad. Sin embargo, pues todos estos son diferentes. Muchas veces, dependiendo de la figura, de su grosor, de varias cosas, puede resultar siendo el mismo punto. Sin embargo, pues existen ciertas diferencias. Normalmente el centroide puede estar ubicado dentro de la figura. Sin embargo, hay casos como por ejemplo en algunos tipos de alambres o configuraciones de los mismos puede resultar en que este centroide se desplace fuera de la misma figura. Entonces, em, vamos ahora, pienso que una de las maneras más fáciles de interpretar esto de los centroides es por medio de ejemplos. Entonces simplemente vamos a dar una definición inicial y ya después iremos avanzando hacia un ejemplo. Como primero, reconocemos que un centroide es también llamado baricentro. ¿Y qué es el baricentro? El baricentro simplemente es este punto donde simulemos acá un triángulo, más o menos así, ahí me quedó medio bonito. Este triángulo tiene ciertas líneas que se llaman medianas. El punto donde se intersecan estas medianas se llama baricentro. Entonces la mediana, que es este punto que sale desde la mitad de acá, desde la mitad de acá y la mitad de acá. Entonces este punto como tal es llamado el baricentro, ¿no? Entonces en este caso, que esté aquí, como aquí en rojito, aquí, baricentro. Este punto en particular también es llamado centroide, y entendemos también el centroide como aquel punto, mantengamos ese ahí, este punto de acá, que si lo pasa una recta por medio de él, supongamos esta recta así, disculparán el pulso, algo así, puede generar una figura dividida en dos que tenga exactamente el mismo momento y sean respectivamente idénticas. En este caso tenemos esta parte de acá y esta parte de acá, que respectivamente son iguales. Entonces vamos a ver un ejemplo con áreas inicialmente, ya después revisaremos uno con volúmenes y cosas más complejas. Entonces inicialmente vamos a dibujar la figura es bastante sencilla, son áreas compuestas. ¿Qué son áreas compuestas? Entonces tenemos varias figuras geométricas básicas, como es un triángulo, un círculo, un cuadrado, las cuales las podemos ir descomponiendo en una figura para irlas analizando una a una. En este caso vamos a realizar la figura inicial, vámonos con rojito. Entonces tenemos acá, listo. Entonces, lo podemos descomponer de esta forma. Entonces colocamos rayitas acá y acá encontramos otra figura. Entonces, finalmente lo hemos descompuesto en tres figuras, ¿no? Le llamamos la figura 1, la figura 2 y la figura 3, que respectivamente es un cuadrado, un triángulo y un semicírculo. Entonces ahora vamos a revisar, yo creo que por este lado, unas tablas. Finalmente en los documentos podemos encontrar unas tablas que nos pueden ser bastante útiles. Sin embargo, acá vamos a realizar ya algo un poco más resuelto, ya ven. Entonces, bueno, pues ahorita antes de continuar con el ejemplo, vamos a revisar acá una explicación un poco más sencilla también de los centroides. En esta figura irregular, llamémosle, tenemos un plano cartesiano acá que lo definí como x positivo y y positivo acá, y tenemos un punto G que se aplica la fuerza de gravedad. Allí tenemos este punto, tiene ciertas coordenadas y es lo que vamos a hallar en este momento acá al hallar el centroide de esta figura compuesta. En este momento tenemos esta coordenada que sería el x barra, llamémosle, y el y barra. Es finalmente lo que vamos a encontrar acá. ¿Dónde está este punto G? Donde se ubicaría nuestro centroide. Entonces, como ya los definimos, tenemos acá la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Una vez hecho eso, empezamos a llenar nuestra tabla, que ya diligencia acá, acá y acá abajo. Entonces, listo. Entonces, empezamos con la figura 1. Está dada en pies cuadrados. ¿Por qué? Pues porque tenemos todas las medidas en pies y pues no vale la pena convertirlas a una unidad diferente. Entonces tenemos el área. El área de un cuadrado simplemente reconocemos que es lado por lado, entonces tenemos 3 por 4, tenemos 12.
No voy a colocar las unidades porque ya están expresadas acá arriba. Entonces inicialmente tenemos 12. Seguimos con nuestra figura 2, empezando así a resolver paulatinamente. Entonces tenemos que es en nuestra altura de nuestro triángulo. Acá tenemos que en la mitad el radio de este semicírculo es 2, por lo cual el diámetro son 4. Entonces la altura de nuestro triángulo es 4 y la base también es 4. Entonces eso nos da, tener en cuenta la ecuación de área del triángulo, tenemos que eso es 8 pies cuadrados. De nuestra figura 3 es un poco más, no más complejo, pero es diferente. Para el área de un cuadrado es pi por radio al cuadrado. Pero como solamente tenemos la mitad del círculo, entonces la vamos a dividir entre 2. Entonces pi por radio al cuadrado, radio sabemos que es 2. Entonces 2 al cuadrado nos da 4, entonces sería pi 4 sobre 2. Y pues 4 y 2 sería 2pi, que es lo que vamos a colocar acá. 2pi. Vamos a regresar para evitar confusiones. Listo. Siguiente, xy. Entonces, ¿dónde se ubica este xy? Este sería nuestro x barra, es la ubicación isocentroide de la figura como tal, el área compuesta que tenemos acá. Sin embargo, debemos encontrar primero las de cada una de estas figuras. Entonces tenemos la figura 1, la 2 y la 3. De la figura 1, por tablas también ya sabemos que el centroide en x de un cuadrado está en la mitad. Entonces está aquí. Entonces en x tenemos 4 pies, la mitad son 2, entonces acá colocamos 2. Del triángulo se ubica tenemos acá que ubicar primero el ángulo recto que tenemos acá de 90 y se ubicaría a 1/3 del ángulo recto, entonces sería más o menos por acá. Si esto lo vamos a llamar acá B. B. Entonces el centroide de nuestro triángulo en X estaría ubicado en B sobre 3, ¿cierto? Que sería más o menos por acá, suponiendo. Sin embargo, nuestro sistema de referencia lo tenemos acá. Está aquí. Más o menos así. Entonces acá tenemos el X y el Y. Este ángulo recto nos dice que el centroide está a 1/3 de B. Sin embargo, tenemos que tomarlo no respecto a esta referencia de acá, sino respecto a esta. Entonces eso nos daría que el centroide ya no estaría en B/3, sino en 2/3 de B. Y igual tenemos la medida de B, que es 4. Entonces eso nos da 8/3 en pies. Y al final tenemos que ubicar el último, que sería bueno, dejemos eso ahí anotado para no confundirnos ahora. Y el último, ahora para hallar el centroide en X de nuestro semicírculo, tenemos por tabla nuevamente, tenemos que es 4R sobre 3pi. Como sabemos que 4R R es 2, entonces nos da 8/3 de pi, ¿cierto? Sin embargo, eso nos da la referencia en este punto de acá. Pero necesitamos hallarlo respecto a nuestro X, a nuestro Y, perdón. No mentiras, respecto al Y en X. Entonces tenemos que sumar toda esta distancia de acá, esta de acá, que sería nuestra diferencia. ¿Cuántos son eso? 4 pies. Entonces el resultado sería 4 más 8/3 de pi. No, mentiras. 8 sobre
Ahora vamos a hallar lo mismo, pero en, en Y. Figura 1, figura 2, figura 3. Listo, en Y hacemos exactamente lo mismo con el triángulo, con el cuadrado inicialmente, es la mitad, entonces son 3, la mitad es 1.5, perdón, 5. Del triángulo lo mismo, pero entonces en este caso sí nos sirve porque tenemos el ángulo acá, entonces sería 1/3 de B, o más bien de la altura, pongámosle h, que igual ya sabemos que es 4, entonces coloquemos acá 4. Sin embargo, debemos considerar que no estamos midiendo en nuestro sistema de referencia, sino que estamos acá. Entonces tendríamos que sumarle esta parte de acá, lo cual eso nos da 13 tercios. Por último, ya tenemos tenemos que hallar la coordenada del centroide de nuestra circunferencia, de nuestro semicírculo más bien. Y en Y es un poco más sencillo, porque ya no tenemos que hacer estas cuentas que hicimos acá, sino que simplemente se encuentra en la mitad, y esa mitad sería 2. Pero pues también tenemos que tener en cuenta que estamos separados de nuestro sistema de referencia, entonces hacemos algo similar a lo que hicimos ahorita, lo cual nos da 5. Porque tenemos 2 de radio, que sería nuestro centro estaría ubicado por acá, en 2, más 3 pies nos da 5. Y ahora tenemos que empezar a multiplicar estas cantidades que ya nos dieron. Entonces en este caso tenemos que multiplicar nuestra área, que en este caso por ejemplo de esta figura 1 sería 12. Acá coloquemos un recuadro para no perdernos de las figuras. Coloquemos acá. Está como muy... Vamos, coloquémoslo como. Entonces 1, 2 y 3. Y entonces tenemos que empezar a multiplicar. Entonces 12 por nuestro xy, entonces sería a por xy, sería 12 por 2, 24. Así simplemente tenemos que multiplicar este por este y este por este. Ya tengo los resultados, entonces simplemente los voy a anotar. Esto nos da 64 tercios, y este último nos da 2pi más sobre 3. Hacemos lo mismo, pero ahora con y. Esto multiplicamos nuestra área por el y, entonces sería 12 por 1.5, 8 por 13 tercios y 2pi por 5. Entonces acá simplemente nos da 18. Este nos da 104 tercios. Y este último nos da 10pi. Una vez tenemos estos datos, ahora tenemos que empezar a sumarlos. Entonces sumamos este valor de acá y este valor de acá. Igualmente las áreas, esta área también. Entonces, aquí colocaré sumatoria de las áreas es igual, ya tengo su dato también, sería 20 más 2pi. Acá tenemos sumatoria de ahí xy. Esto es igual a 76 aproximado. Y la sumatoria de ahí por y. Y esto nos da aproximadamente 84.8.
vez tenemos estos datos de acá, ya podemos emplear una fórmula que voy a anotar por la parte de allí. Ponemos esto aquí. Tenemos que x barra, llamémosle que ya sería nuestro centroide como tal de toda la figura, es igual a 76 pies, que serían la sumatoria de ahí por xy, esta sumatoria de acá, sobre la sumatoria de las áreas, que sería 20 más 2pi, por... no mentiras, y ya, hasta ahí lo tendríamos, y eso nos da el x barra, nos da 2.9 aproximadamente, 2,9 pies aproximadamente. Ahora hacemos lo mismo con el y barra. Y barra es igual a 84,8 sobre 20 más 2pi. Lo mismo el área, la suma del i por y más dividido el área, la suma de las áreas, y eso nos da un aproximado de 3.2 pies. Entonces, vamos a borrar un poco acá y vamos a decir que borremos estas cosas de acá que no fue como de guía para resolver nuestro ejemplo. Y vamos a decir que nuestro centro se encuentra en 2.9, entonces sería más o menos esto es 2.3, como por acá, y en y 3.2, entonces sería 3.2, sería más o menos por acá, más o menos nuestro centroide estaría ubicado acá, entonces esta distancia de acá sería nuestro y barra, y acá tendríamos nuestro, colocarle un colorcito diferente, y ahí ya habríamos encontrado el centroide de nuestra área compuesta. Ahora vamos a revisar un ejemplo, pero con sólidos. Bueno, a continuación vamos a revisar el ejemplo que habíamos dejado pendiente en la parte anterior. Ahora pues vamos a ver un ejemplo en sólidos. Entonces tenemos esta figura, pues espero se entienda. No soy muy bueno dibujando, pero pues se hace lo que se puede. Tenemos por esta parte un cono recto, ¿no? Que desemboca acá y lo tenemos unido a un cilindro circular con las medidas que tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos las medidas B, H y A haciendo llamémosle la altura o la distancia entre la mitad del cono y la parte superior, lo que se vendría siendo esta cara, H siendo la altura del cono, viéndolo desde acá, la altura, y B siendo como el ancho, llamémosle, perdón, de nuestro cilindro. Entonces vamos a definir primeramente nuestros ejes coordinados, vamos a verlo con el negro. Entonces tenemos que, como es un cuerpo sólido, va a tener coordenadas tanto en Y, X y Z. Entonces vamos allá, tanto X barra, Y barra y Z barra, ¿cierto? Estas son las tres incógnitas que vamos allá. Entonces, iniciamos primero con el Z barra o con el Y barra, que son los más fáciles para hallar. Entonces primero intentamos definir nuestros ejes coordinados. Por acá vamos a definir
y acá este seguiría ya derecho, el X. Hay uno que lo atraviesa, que viene de arriba, y otro que lo atraviesa, ¿cierto? Entonces llamémosle Y este sería nuestro Z. Entonces, nos podemos dar cuenta, y lo definimos en la parte anterior, este punto o nuestro centroide nos ayuda a ubicar la parte donde si pasa una recta por ese punto nos divide el cuerpo en dos partes iguales. Entonces, suponiendo en este cuadrado, si lo partimos así, esta cara y esta cara van a ser iguales. Entonces decimos que, suponiendo que esto sea un eje coordenado, marquémoslo aquí, este sería X y este Y. Entonces, si lo partes exactamente por la mitad, un cuerpo como estos, y nos vemos que saca la mitad para un lado y la mitad para el otro, decimos entonces que el centroide en X estaría en 0, porque no tengo que mover mi centroide ni para acá, ni para acá, ni para acá, sino que está estrictamente aquí, en la mitad. Entonces X barra, coloquémoslo por acá, X barra de este cuadrado sería igual a 0, ¿cierto? Lo mismo hacemos con el Y. El Y, ¿a dónde tendríamos que poner nuestro punto para dividir esto en la mitad? Entonces no lo ponemos ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, sino que simplemente lo ponemos aquí en la mitad. Entonces también sería Y barra es igual a 0. Sería igual en este punto, en esta figura que encontramos acá. Vamos a realizar algo similar ahora, pero con nuestra figura que tenemos arriba. Entonces, si nos damos cuenta, si partimos nuestro cuerpo así por la mitad, así, no tendríamos que mover nuestro punto de este punto que encontramos acá. Esta sería nuestra cara del cilindro, lo cual también sería, digamos, la base, llamemos, de nuestra figura. Entonces no tendríamos que mover ni nuestra Z para allá, ni para acá, ni para acá, ni para acá, sino estando ahí, si se realiza un corte, podemos encontrar la mitad. Igualmente, si lo partimos por Y, si partimos este cuerpo así por Y, nos va a salir la mitad para este lado y la mitad para el otro. Entonces, ¿en qué nos redunda? En que no tenemos que movernos ni para acá ni para acá, sino que continúa en la mitad. Esto, en resumidas cuentas, ¿qué nos dice? Que tanto Y' como Z barra como Y barra es igual a 0, ¿cierto? Entonces, como es igual a 0, la única incógnita que nos queda por revisar es esta: Y barra. ¿Cuánto vale Y barra? Entonces, miremos el eje X. ¿Dónde tengo que cortar? En Y, aquí, 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 para que nos queden unas partes iguales que produzcan el mismo momento. Entonces vamos a revisar eso ahora con las fórmulas, unas similares que analizamos en el ejemplo anterior. Yo tengo aquí mi base. Entonces vamos a nuevamente realizar nuestra tablita. Entonces vamos a coger acá con el rojito. Entonces la figura, vamos a dividirlo en dos figuras. En esta llamamos la figura 1 y esta va a ser nuestra figura 2. Entonces, la figura 1 vamos a llamarla cilindro y la otra cono. Entonces esto se llama cilindro y esto se llama cono, R de recto. Entonces, inicialmente comenzamos con ¿qué? Con el volumen. Entonces, volumen. Perfecto. Entonces empezamos a definir cuánto es el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro, entonces, lo encontramos como pi por el radio al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería el radio al cuadrado? Sabemos que esta es la altura desde el centro, desde la mitad, hasta acá arriba, ¿no? Entonces, si proyectamos esta línea como se nos ve en el X, la proyectamos, nos llega al centro. Entonces, nos damos cuenta que A, digamos, es igual al radio, ¿cierto? Al radio. Entonces, nuestra fórmula nos quedaría como pi A o radio, A al cuadrado,
por b. ¿B qué es? Esta distancia. A eso está tanto en las tablas, podemos corroborar esta información con las simples fórmulas de un volumen de un cilindro. Ahora vamos a encontrar el volumen, pero en nuestro cono. Entonces sería un tercio, repito, esto lo podemos encontrar en las tablas, un tercio de pi por a al cuadrado h, por pi a al cuadrado por h. H que viene siendo lo largo o la altura de nuestro cono, a sigue siendo el radio y pues pi por un tercio. Ahora vamos a hallar x y. Colocamos acá x y. Listo. ¿Qué nos dice de x y? Entonces esto también lo podemos encontrar por tablas. Entonces, para encontrar el centroide de esta figura en particular, decimos que lo hallamos en la mitad. Entonces supongamos, vamos a hacer una línea imaginaria por acá que nos divida. Entonces esta va a ser nuestra mitad. Y entonces, ¿cuánto va a valer esto? Si completo vale b, la mitad sería b sobre 2. Eso sería b medios. Y esa va a ser nuestra distancia en x, ¿sí? Acá en x, ¿cuánto nos tenemos que mover en x? Nos tenemos que mover b medios. B medios para encontrar ese punto. Entonces acá sería b medios. Listo. Ahora, del cono recto, dice que es el punto de esta figura en particular es h cuartos. Sería 1, realmente es un cuarto de la altura, pero pues obviamente esto es igual a esto, ¿no? Entonces sería h sobre 4, pero así como en el ejemplo anterior, no estamos tomando el punto de referencia, esta cara de acá, esta cara que estoy acá resaltando, sino que la estamos tomando desde acá, desde el plano que sería el YZ. En este plano tenemos que añadirle esta distancia b, entonces sería h cuartos más b, entonces sería b más h cuartos. También vamos a expresar de una forma diferente para que no nos confundamos. Ahora más tarde, b sobre 2 y h cuartos. Ahora, por último, vamos a borrar esta parte de acá para que no nos confundamos. Y seguimos. Ahora vamos a encontrar x y b. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, sería x y trazo, x y trazo. Esto, ¿a qué se da igual? Pues simplemente es la multiplicación de estos dos valores que tenemos anteriormente. Entonces, en este caso sería pi al cuadrado b por b sobre 2, ¿correcto? Lo mismo tendremos abajo, multiplicamos el 1/3 de pi al cuadrado h por b más h sobre 4. Entonces, acá simplemente multiplicamos, entonces quedaría pi tercios al cuadrado h, al cuadrado h por b más h cuartos. Entonces en este momento tendremos nuestra tabla completa y ahora tendremos que empezar es solamente a sumar y luego empezamos a resolver nuestras ecuaciones. Entonces, inicialmente hacemos la suma de los volúmenes. Entonces, de nuestros volúmenes vamos a colocarlo acá abajo. Entonces, vamos a colocar otro color para que pues, nos quede claro. Aquí, suma de los volúmenes. Entonces, ¿esto cuánto sería? Tendríamos que sumar, obviamente, estas dos cantidades que tenemos acá, ¿no? Vamos a colocarlas tal cual. Entonces sería pi al cuadrado b más 1/3 de pi al cuadrado h. ¿Esto qué es igual? Entonces colocamos la suma
de los volúmenes es igual a qué. Entonces aquí vamos a sacar factor común. Pi al cuadrado, entonces nos quedaría pi al cuadrado factor de b más un tercio de h. Nos quedó feo ahí, vamos a borrarlo. Uy, se nos gustó. Un tercio de h. Y hacemos lo mismo ahora, pero con esta parte de acá. Vamos a colocar acá entonces sumatoria de x y b es igual a qué. Entonces, lo mismo. Pi al cuadrado b por b sobre 2 más pi tercios al cuadrado h b más h sobre 4. Entonces, la sumatoria x y b, ¿a qué sería igual? Lo mismo. Sacamos de factor, factor común, pi al cuadrado, pi al cuadrado. Entonces nos quedaría pi al cuadrado. ¿Por qué? Quedaría pi al cuadrado por b al cuadrado, porque pues acá multiplicamos, entonces quedaría b por b sobre 2, quedaría b al cuadrado sobre 2 más h, vamos a colocarlo de esta forma. Entonces, b al cuadrado sobre 2 más hb más h cuartos. ¿Por qué hb? Porque simplemente multipliqué este por este y este por este. Perdón, h cuadrado sobre 2. Entonces, en esa suma, pues h por b nos da bh y h por h al cuadrado, ¿qué? H por h nos da h al cuadrado. Entonces ahí tenemos nuestras dos respuestas que nos van a servir en nuestra fórmula. Entonces, vamos a colocarlo, yo creo que por acá, o si algo vamos a borrar esta parte de acá y la vamos a colocar por acá arriba. Entonces tenemos que x barra, y barra y z barra. Entonces esto ya encontramos que es 0, esto ya encontramos que es 0 y esto es lo que todavía no hemos encontrado. Finalmente aplicamos la fórmula. Entonces decimos que x barra es igual. Entonces ese x barra sería igual a toda la figura. Entonces, tendríamos que es la sumatoria de x y por b sobre la sumatoria de el volumen. Entonces aquí tenemos la sumatoria del volumen y aquí tenemos la sumatoria de x y, vamos a sobrellevarlo acá, x y la sumatoria del volumen. Entonces simplemente los voy a reescribir, que esto sería igual a pi al cuadrado por b más un tercio de h sobre... no, mentira, me estoy equivocando. Vamos a colocarlo más bien en el denominador. Entonces más bien abajo colocaríamos arriba pi al cuadrado b al cuadrado sobre 2 más hb más h al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Y todo esto sobre, nos quedaría pi al cuadrado
de h. Entonces aquí simplemente vamos a cancelar términos. Vamos a correr esto aquí un poco para que se vea. Eso, ahí está perfecto. Cancelamos términos, entonces cancelamos este con este y entonces nos queda que x barra es igual a b, vamos para que quede bien bonito, sería b al cuadrado sobre 2 más hb más h al cuadrado sobre 4, todo esto sobre b más 1/3 de h. Esta sería nuestra respuesta final. Esta que encontramos acá sería nuestro x, y ya simplemente entraríamos nosotros a resolver allí con los valores que tendríamos. Entonces, no sé, dependiendo del problema que nos coloquen, podremos decir que, no sé, resuelva para cuando b es igual a 3 pies y cuando h es igual a, no sé, 2.5b. Sí, más o menos. Ahí podremos empezar a resolver algo. Porque vemos acá que ni siquiera está el valor de a. El a no nos interesa en este, porque estamos hallando si está donde tenemos que colocar nuestro centroide en este punto. ¿Sí? Entonces no nos interesaría el a. Con estos valores acá podríamos incluso ya empezar a resolver esta ecuación de acá y encontrar el x bar. Pero pues depende ya también del ejemplo o de las condiciones iniciales que se nos brinden. Espero les haya quedado claro y nos vemos en la siguiente oportunidad.